Hola amigos, bienvenidos a este canal Biblia versus Religión. En el año 1054 ocurre una fuerte discusión entre el cardenal Humberto de Silva y el patriarca de Constantinopla Miguel I. A raíz de esto, Humberto se dirige hacia Hagia Sofía y deja en el altar una carta de excomunión para el patriarca. Este no se queda con las manos cruzadas, sino más bien le responde al Papa León IX con otra excomunión. Así, amigos, comienza el gran cisma entre Oriente y Occidente. En este vídeo quiero hablarles de 22 diferencias entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. La primera diferencia es que aunque ambas tienen obispos, sacerdotes, diáconos, la ortodoxa no acepta la supremacía del Papa, solamente una supremacía de honor. Por lo tanto, para un ortodoxo, el Papa no es ni infalible, ni tampoco puede tomar decisiones que sean vinculantes para los demás creyentes. También el patriarca ortodoxo no puede tener jurisdicción sobre los demás patriarcas, aunque es el principal portavoz de la Iglesia Católica Ortodoxa. Además, es el único que puede nombrar otros patriarcados. Vamos para la diferencia número 2 y tiene que ver con el dogma de la Trinidad. En el Concilio de Nicea se establece en el año 325 que el Espíritu Santo procede del Padre. Esto es lo que aceptan los católicos ortodoxos. Pero en el año 589 se celebra el Tercer Concilio de Toledo. En este concilio se establece que el Espíritu Santo ahora procede no solo del Padre, sino también del Hijo. Los ortodoxos no aceptan esto, mientras que los católicos romanos sí. Vayamos ahora a la tercera diferencia, y es que la Iglesia Ortodoxa no tiene entre sus dogmas la doctrina del purgatorio. Una cuarta diferencia es que los católicos ortodoxos hacen la señal de la cruz de derecha a izquierda, mientras que los católicos romanos lo hacen de izquierda a derecha. Una quinta diferencia tiene que ver con el concepto de la Inmaculada Concepción de María. Aunque los católicos ortodoxos reconocen la santidad de María, no están de acuerdo con la idea católica de que María nunca fue tocada por el pecado, ni siquiera en su nacimiento. La sexta diferencia tiene que ver con el divorcio. En la Iglesia Católica Romana, el divorcio no es admitido nunca. Existe la separación y también la anulidad. En la Iglesia Ortodoxa hay que decir que bajo ciertas circunstancias el divorcio sí es permitido. La séptima diferencia tiene que ver con que en el rito oriental los infantes pueden recibir la comunión. En la Iglesia Católica tienen que esperar al año 6 o 7. La octava diferencia tiene que ver con que los curas en la Iglesia Católica no pueden casarse, y esto es otro conflicto que ha llevado a que muchos se rebelen contra la autoridad papal. Sin embargo, en la Iglesia Ortodoxa esto no sucede así. Todo lo contrario, para la feligresía, el que un sacerdote no esté casado no es bien visto. Solamente el celibato es impuesto para los obispos. La novena diferencia tiene que ver con que ambas religiones respetan a las autoridades seculares. Sin embargo, en la Iglesia Católica Romana hay cierta superioridad por parte del clero por encima de los gobernantes, debido a la idea de que las autoridades son colocadas por Dios en sus posiciones. La diferencia número 10 tiene que ver con el uso de la barba. En los patriarcas, en los líderes católicos ortodoxos es muy común la barba, mientras que en la Iglesia Católica Romana normalmente no es así. La diferencia número 11 tiene que ver con el uso de anticonceptivos, también otro problema que en este siglo XXI ha traído
muchos dilemas dentro del catolicismo romano. Sin embargo, en la Iglesia ortodoxa el uso de anticonceptivos es permitido siempre y cuando la mujer no use anticonceptivos que sean abortivos. La diferencia número 12 tiene que ver con la salvación. Y es que en la Iglesia Católica Romana la salvación ocurre en el momento de la crucifixión de Jesús, en su muerte, mientras que en la Iglesia Ortodoxa ocurre en el triunfo de Jesús sobre la muerte en la resurrección. La característica número 13 que diferencia una y otra es la siguiente. En la Iglesia Católica Romana la doctrina se resume en un solo volumen llamado Catecismo. Este no existe en la Iglesia Ortodoxa. La número 14. Los católicos ortodoxos solamente aceptan los primeros 7 concilios de la Iglesia, mientras que en la Iglesia Católica Romana se aceptan nada más y nada menos que 21 concilios. La número 15. No se usa imágenes tridimensionales salvo para uso ornamental en la Iglesia Ortodoxa. Por lo tanto, no se representa a ningún icono de esta forma. Se usan más bien mosaicos, pinturas que son planas y bidimensionales. La 16 tiene que ver con el no uso de instrumentos musicales en la liturgia ortodoxa, sí en la liturgia católica. La 17, aunque los católicos por mucho tiempo pidieron auxilio a los romanos, cuando los musulmanes le invadían, la Iglesia Ortodoxa nunca organizó cruzadas. Estas son exclusivas del catolicismo romano. La 18. La Iglesia Ortodoxa siempre ha reprobado el pago de indulgencia. Recuerden que este fue el gran conflicto entre Martín Lutero en el siglo XVI y la Iglesia Católica de Roma, que dio lugar a la Reforma Protestante. La 19. El bautismo de infantes. En la Iglesia de Roma se hace rociando un poco de agua sobre la cabeza del infante, mientras que en la Iglesia Ortodoxa se sumerge al niño en la fuente bautismal. La 20 tiene que ver con el pecado de insultar a Dios. Esto es un pecado serio en la Iglesia Católica, mientras que en la Iglesia Ortodoxa no es ofensa, porque Dios es impasible, por lo tanto no puede ser nunca ofendido. La 21. En la Iglesia Católica de Roma se utiliza para la Pascua pan ácimo o sin levadura. Ahora, en la Iglesia Ortodoxa se utiliza un pan leudado. La 22 y última tiene que ver con que para la Iglesia Católica de Roma la Pascua se celebra según el calendario gregoriano, mientras que en la Iglesia Ortodoxa se usa el calendario juliano. ¿Qué trae por consecuencia esto? Bueno, 13 días de diferencia. Amigos, espero que estas 22 diferencias les sirvan para su instrucción diaria. Si les gustó toda esta información, por favor, dale a la campanita y suscríbete a este canal.